Muy buenos días, Dios los bendiga ricamente. Estamos nuevamente prosiguiendo con los estudios de la Biblia, trayendo a ustedes el contenido de la Biblia, en esta ocasión bajo el título Jesucristo fue enviado para salvación. Y mayormente es mi deseo, o es el tema de la Biblia mayormente, hacernos saber que el sacrificio de Cristo fue enviado por la misericordia de Dios para que nosotros seamos salvos. Pero ¿salvos de qué? Voy a tratar de hacerles saber en este estudio de qué es que Dios quiso salvarnos en nuestro Señor Jesucristo. Vamos a mirar en San Juan 3:16 algunos textos de este capítulo, San Juan 3:16 al 19, quizás por ahí. Nos dice lo siguiente, Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Verso 17 lo repite nuevamente: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y aquí está la respuesta o la responsabilidad del ser humano. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y aquí podemos nosotros hacer un breve paréntesis, una breve reflexión. Ciertamente, a veces nos equivocamos y creemos que el sacrificio de Cristo automáticamente trajo la salvación para todos los habitantes del mundo y para el mismo mundo, es decir, para el planeta Tierra. Sin embargo, no es así, porque la Escritura está haciendo claramente: el que en Él cree, el mundo, la tierra, ya está destinada por la palabra de Dios para el día del juicio a sucumbir, a terminar. Así que los que podemos escapar de ese juicio son los que podemos creer. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Así que, ¿por qué es que el hombre será condenado? Jesucristo es la luz del mundo y lo miramos en la clase pasada. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Así que, y esta es la condenación, que Jesús vino al mundo, pero los hombres amaron más las obras de las tinieblas, porque sus obras eran malas, no quisieron convertirse. Y eso es lo que declara o demanda el Evangelio: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Y eso de arrepentirse es volverse de las malas obras para hacer obras buenas conforme a la voluntad de Dios. Verso 20: porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas por él. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Y aquí es donde se hace o podemos observar la diferencia entre los que aman a Dios y los que no aman a Dios, entre los que desechan la misericordia de Dios y los que han echado mano a ella a través de la salvación que Cristo vino a ofrecer. Cristo fue enviado para salvarnos, pero ¿a salvarnos de qué? Para mirarlo, no es de mí
sino todo está en la Escritura. Y he procurado mayormente que lo que la Escritura contiene, proyectárselos para que usted también lo pueda leer, sea en la pantalla o sea en su Biblia el día que se digne en abrirla. Y dice la Escritura, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Romanos 6:16. Y aquí nos remontamos al principio, cuando, por así decirlo, el hombre, Adán y Eva, entregaron el reino que Dios había establecido o que Dios había puesto en sus manos a la desobediencia o al adversario. Porque, acuérdese, el diablo es padre de toda desobediencia y es conocido como el adversario, y este está en contra de Dios y en contra del ser humano, y no lo podrá ver jamás, no podrá establecer amistad con él jamás, aunque finja tenerla. Cuando lo hace, lo hará para nuestra destrucción. No confiemos en él. Así que Cristo vino para librarnos ¿de qué? De la esclavitud a la cual fue sometido el hombre en el principio, la esclavitud a la desobediencia, ¿okay? De la esclavitud del mundo. En esta esclavitud, el diablo nos trata de esclavizar, introduciéndonos o metiéndonos en disoluciones, embriagueces, inmoralidades, perversiones, ambiciones, insatisfacciones, rebeldías y muchas otras cosas más. Cristo vino para librarnos también aún de la muerte. Juan 14:30 nos hace ver esto para que entendamos cómo el adversario es príncipe de este mundo. Nuestro Señor Jesucristo nos lo dijo: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Así que hay una gran distancia entre el diablo y nuestro Señor Jesucristo, o el príncipe de este mundo, que es el diablo, el adversario, la serpiente antigua, como usted lo conozca, y nuestro Señor Jesucristo no pueden convivir. Y el diablo, príncipe de este mundo, es príncipe de este mundo. En 1 Juan 5:19 nos dice: el mundo entero está bajo el maligno. Así que el mundo entero está bajo el maligno, y ciertamente el mundo dejará de ser en el día del juicio juntamente con su príncipe. Nos dice la Escritura que este príncipe ya ha sido juzgado. Juan 16:11, Cristo mismo enseñándonos a esto al respecto nos dice: por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Así que el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Y noten, en 2 de Pedro nos hace mención el apóstol lo siguiente: pero los cielos y la tierra que ahora existen están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y la perdición de los hombres impíos. Este mundo ya está reservado para el día del juicio. Y así que Cristo nos vino a librar, pues, de ese juicio que ha de venir al mundo entero. Nos vino a librarnos de la muerte, de una muerte segura como se esperaba. Y si es que creemos en Él y nos sometemos a su obediencia, podemos ser librados. De lo contrario, pereceremos juntamente con el mundo, porque el mundo ya está designado para ese juicio, en el cual el príncipe de este mundo será juntamente juzgado con él. Cristo nos vino a librar, pues, de la destrucción de este mundo. Y por qué no, a librarnos del fuego eterno del infierno. Nos dice la Escritura lo siguiente:
Cristo vino a librarnos para que no seamos condenados con el mundo, en 1 Corintios 11:32. Así que Cristo, o la obra que vino a hacer Cristo, es grandiosa. No la desechemos. La palabra de Dios es clara y tarde o temprano tendrá su cumplimiento. No pasará, se cumplirá. En Mateos 25:41, cuando Jesucristo haga la diferencia en aquel tiempo, en el día del juicio, dirá las siguientes palabras. Entonces dirá también a los de la izquierda, a los que fueron desobedientes, a los que rechazaron su palabra, a los que no se sometieron a sus mandamientos, a los que menospreciaron el sacrificio de Cristo, siguiendo las corrientes de este mundo, les dirá: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. El príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Los cielos y la tierra que ahora existen están ya preparados para ese día del juicio, o destinados, mejor dicho, para ese día del juicio en el cual el príncipe de este mundo será juzgado, y juntamente con los que no obedecieron a la verdad. Para eso vino Cristo, o de eso quiere librarnos Cristo en ese sacrificio que ha hecho. Analicemos la obra de Cristo a favor nuestro. En Romanos 5:18, en la porción A, nos dice: así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, en Adán la desobediencia suya nos llevó a la muerte a todos, a que todos seamos condenados. Pero Cristo Jesús vino a hacer una obra a nuestro favor. Y dice la porción B de este mismo texto: de la misma manera, por la justicia de uno, de nuestro Señor Jesucristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. Si creemos en Cristo, somos justificados. En Romanos 5:1 nos dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No es por nosotros mismos, ni siquiera por nuestras acciones, sino por la gracia que Cristo ha puesto en nuestro corazón. Por Él somos justificados. No lo rechacemos. Romanos 5:19 nos dice: porque así como por la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores. Y nos dice en otra porción la Escritura, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El pecado de un hombre nos alcanzó a todos. Pero en la porción B de este mismo texto nos dice: así también, por la obediencia de uno, de nuestro Señor Jesucristo, los muchos serán constituidos justos. Y esto es, los que nos sometamos a la obediencia de Cristo de todo corazón, y aún nuestros pensamientos llevarlos a la obediencia de Cristo. Nos exhorta a hacerlo en otras porciones la Escritura. Esta es la obra que ha hecho Cristo a nuestro favor. Romanos 5:21 nos dice: así que, así como el pecado reinó para muerte, y ciertamente el pecado reina para muerte. Y nos dice en otra porción: porque la paga del pecado es muerte. Así que, querramos o no, hemos pecado y estamos destinados a la muerte. Pero Cristo vino para salvarnos. Porción B de este texto nos dice: así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Esa gracia que Cristo, que Dios en Cristo nos ofreció, aceptémosla, y esa nos librará de la muerte, nos introducirá o nos llevará a la vida eterna. Nos dice en 2 Corintios 5:17: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Así que
Si hemos creído en Cristo, nazcamos juntamente con Él o hagamos obras buenas desde el momento en que le hemos aceptado. Nos dice Primera de Juan, todo aquel, 5:1, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y lo hermoso es que nos lo hace saber también en San Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que nosotros podemos darnos cuenta que nuestro Señor Jesucristo es quien nos da la oportunidad, o a través de nuestro Señor Jesucristo, Dios nos da la oportunidad de ser adoptados hijos suyos, si creemos en ese precioso sacrificio. Primera de Juan 5:1, porción B, nos dice, y todo aquel que ama al que engendró, es decir, al Padre, ama también al que ha sido engendrado por Él, es decir, al Hijo. Y lo podemos también mirar de esta manera. Si el Padre nos ha adoptado ya como hijos, debemos de amar también a nuestro prójimo, que vive al lado nuestro, con el cual convivimos diariamente. ¿Sí? Pero, regresando al texto, nos dice, y todo aquel que ama al que engendró al Padre, ama también al que ha sido engendrado por Él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Así que podemos nosotros examinarnos a nosotros mismos si somos hijos de Dios, si guardamos sus mandamientos o si los ponemos en práctica. De lo contrario, hermanos, esforcémonos para hacer conforme a la voluntad de Dios, amar sus mandamientos, conocerlos, guardarlos, ponerlos en práctica. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo, es decir, a las corrientes de este mundo, no se deja llevar por ellas, sino, puedo decirles, va en contra de ellas, de las corrientes de este mundo. Porque todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, es nuestra fe, nuestro creer. ¿Por qué? Porque es nuestro creer quien nos conduce a nuestro Señor Jesucristo y a la vida eterna. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. Así que tenemos con claridad que Jesús es el Hijo de Dios, a quien Dios dio para que nosotros seamos salvos por Él. No desechemos la gracia, es decir, el favor que Dios nos concede. Romanos 5:15, porción A, nos dice, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de uno murieron los muchos, abundaron mucho más para con los muchos la gracia de Dios y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Así que en Jesucristo hay la oportunidad de salvación para todos los hombres, pero lamentablemente no todos echarán mano a Él. Yo espero que usted sea uno, usted que mira este estudio, sea uno de los que echen mano a esa salvación. Romanos 5:17, ahí dice 15, pero 5:17, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que no desechemos la gracia de Dios. Esto lo ha hecho Él a nuestro favor, en nuestro Señor Jesucristo. Seamos agradecidos, recibamos la amonestación. Romanos 6:17. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia.
hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Si voluntariamente nos entregamos al pecado, ahora en el arrepentimiento voluntariamente sirvamos para hacer las obras que Dios demanda en su palabra, para hacer obras dignas de arrepentimiento, como fue predicado en el principio de los evangelios por Juan el Bautista. Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Así que, si creemos, andemos en vida nueva. Primera de Juan 5:18 nos dice: y sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Así que, si usted es nacido de Dios, absténgase de practicar el pecado. Esfuércese, pida a Dios ayuda para que le fortalezca y le ayude a vencer las artimañas del error. Colosenses 3:1 nos dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Note: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Por estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvimos en otro tiempo, cuando vivíamos en ellas. Ciertamente vivimos en esas cosas tiempo atrás, pero ya no sea nuestro deleite. En el arrepentimiento cambiemos nuestra manera de pensar, nuestra manera de obrar conforme a la voluntad de Dios, como dice la Escritura: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: enojo, ira, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Así que Dios nos ha dado una nueva manera de pensar cuando le hemos aceptado. Ha puesto su Espíritu Santo para hacernos saber lo que es bueno y lo que es malo, y podemos nosotros actuar. Pero Dios lo deja a nuestra voluntad. Voluntariamente nos sometemos a Dios. Ahora, note, la Escritura dice, Romanos 2:2: mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. El juicio de Dios para con los que practican las cosas que no agradan a Dios es verdad. Llevará o vendrá su cumplimiento. Y Romanos 2:3 dice: y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, ¿que escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? La benignidad de Dios nos guía al arrepentimiento, nos redarguye. Y si prestamos atención, nos guía al arrepentimiento. Pero note, pero por la dureza de tu corazón, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios,
el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, porque no hay acepción de personas para con Dios. Esto está claro en la Escritura. Y para nosotros hay que tomar una decisión. Ahora que lo sabemos, de qué nos ha venido a salvar nuestro Señor Jesucristo, o por qué fue enviado Cristo para salvación. Dice 1 Corintios 11:31, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. ¿Sí? La Escritura nos dice que Dios al que ama lo corrige, lo castiga. Y si usted considera que está siendo castigado por el Señor, no se incline a la rebelión en contra de Él, sino al arrepentimiento, a buscar su favor. Esto nos librará de ser condenados con el mundo. Como ya hemos visto, pues, Jesús fue enviado para salvación. ¿Y de qué tan grande salvación nos ha librado? De que no seamos condenados con el mundo, y aún más, de un extremo a otro, que no seamos echados al lago de fuego o al infierno juntamente con el diablo, porque es a donde irán todos los desobedientes. Y tenga esto en mente, el infierno fue preparado para el diablo y sus ángeles, no para el ser humano. El ser humano le acompañará al diablo por cuanto se sometió a su obediencia, por cuanto no quiso huir de sus malas obras cuando la gracia de Cristo lo llamó a cuentas, o mejor dicho, por cuanto no vino al arrepentimiento. Para que Cristo vino a librarnos, para que lo que ha sido determinado por Dios desde el principio para el mundo, para la tierra, para el diablo, no venga sobre nosotros, sobre todo sobre los que hemos creído. Y ahora que usted lo sabe, ¿lo aceptará o lo rechaza? Dios les bendiga ricamente. Espero que esta palabra llegue a su corazón y que sobre todo nos guíe al arrepentimiento para buscar el amor de Dios y pose sobre nuestras vidas. Hasta la próxima. Dios les bendiga.